Batalla de las Queseras del Medio. José Antonio Páez nace en Curpa, estado Portuguesa, el 13 de junio de 1790. Fue presidente de Venezuela durante los periodos 1830-1835, 1839-1843 y 1861-1863. Entre los meses de enero y abril del año 1819, Páez, junto al libertador Simón Bolívar, protagonizaron la denominada Campaña de los Llanos, la cual buscaba librar al estado Apure de la invasión del teniente general Don Pablo Morillo y sus tropas realistas. El 15 de febrero de ese mismo año, inicia sus funciones el Congreso de Angostura, en el cual Bolívar buscaba crear un proyecto de constitución que trajo como resultado la fundación de Colombia. Mientras Bolívar se encontraba en Angostura, el general Páez consolidaba sus operaciones en Apure, específicamente en el cuartel general de San Fernando, al frente de las fuerzas llaneras, intentando habilitar al ejército de Morillo, que se encontraba en calabozo. El ejército realista superaba en números y en experiencias al ejército llanero. Por lo tanto, al ser este el último más fuerte de toda la causa patriota, José Antonio Páez tomó la decisión de no comprometerlo en una batalla directa, pues sabía que se encontraría en gran desventaja. Por esta razón, afianzado en el conocimiento que poseía sobre todo el teatro de operaciones, comenzó a aplicar otra táctica de batalla, la guerra de guerrillas o guerra irregular, la cual se basaba en realizar marchas y contramarchas que debilitaran poco a poco al enemigo, arruinando sus provisiones, apoderándose de sus municiones y vías de suministro. Una vez culminada su labor en el Congreso de Angostura, Bolívar parte a los llanos para reunirse con Páez en su cuartel general ubicado en el Caujaral de Cunaviche. Durante el recorrido, el libertador logró reclutar varios infantes y jinetes que puso a disposición del general Páez al llegar a Apure para buscar y atacar a los realistas. Una vez en este punto, el cuatrero Páez, apodado así por Pablo Morillo, informa a Bolívar sobre los acontecimientos ocurridos en la campaña durante su ausencia y lo pone al tanto de su plan para debilitar al enemigo, plan que Bolívar aprueba. Luego de esta discusión, el libertador decide ponerse en marcha hacia Chaguas con todo su ejército para atacar a Morillo y evitar ser perseguido por él mismo. Pero, en el camino se encontraron con un batallón y 200 hombres de caballería al mando de Narciso López, razón por la cual Bolívar decide atacar con 4 batallones que pusieron en retirada al enemigo. Luego de esto, el ejército llanero decide contramarchar para posicionarse en la ribera del Arauca. Al día siguiente, Bolívar llama a una conferencia para tomar una decisión sobre el plan que se debía adoptar para enfrentar la llegada de Morillo, quien venía sobre ellos. El general Páez estaba un poco resentido debido a la falta de atención que estaba efectuando el libertador sobre sus observaciones anteriores y se negaba a retomar el tema. Sin embargo, obviando su terquedad, José Antonio Páez decide expresar a Bolívar sus planes con mayor profundidad y una vez culminada la conferencia, este último decide pasar el río Arauca para evitar un encuentro directo con el enemigo. El día después llegó Pablo Morillo y se instaló al otro extremo del río, quedando de frente al ejército llanero. Más tarde, se pasa a los patriotas un oficial de caballería que informa a Páez sobre un plan que tenía Morillo para ponerlo prisionero, gracias a los resultados que había dado sus tácticas de marchas y contramarchas. El plan de Morillo consistía en mover a todo el ejército enemigo sobre el cuatrero para obligarlo a huir y luego capturarlo para encarcelarlo. Después de escuchar este relato, Páez le solicitó a Bolívar que le permitiese atravesar el río con un pequeño número de su ejército para seguir aplicando su táctica y atraerlos a la orilla con el fin de emboscarlos y darle un buen golpe a los españoles. Accedió Bolívar a dicho plan e inmediatamente, el 2 de abril, el general Páez cruza el río con 150 hombres. Una vez en el sitio, Páez comenzó a poner en práctica su plan para entretener al enemigo y llevarlo hasta la orilla. Al llegar a este punto, Bolívar y su ejército rompieron fuego, pero no consiguieron causar el daño esperado. Por ello, el general José Antonio Páez y sus lanceros se encontraban en una apretada situación, pues el ejército realista, comandado por Narciso López, los venía acorralando. López dividió a su ejército en 2 columnas para atacar a Páez, mientras este último decidió dividir sus hombres en 7 columnas que cabalgaban en líneas paralelas, cada una comandada por varios miembros del ejército. Entre ellos destacan Rondón, Mina, Camejo y Páez. En este acto, el general Páez ordena a la primera columna, guiada por el comandante Rondón, cargar contra el enemigo y retirarse sin pérdida de tiempo para formar una sola masa. Cargó Rondón con rapidez e imprudentemente, López ordenó a su infantería echar pie en tierra, lo que facilitó la ejecución y retirada de Rondón. Al observar Páez que las 2 columnas enemigas formaban una sola masa, mandó a sus lanceros a volver rienda tras el grito «Vuelvan caras», para emboscar al ejército realista. «Vuelvan caras»
Era una táctica de contraataque establecida que simulaba una huida para luego hacerle frente al enemigo. Tras esta acción, los lanceros de Páez hicieron estragos en el campo de batalla, produciendo la retirada del enemigo. No obstante, una vez terminada la batalla, Páez y su ejército provocaron una estampida con la caballería enemiga en dirección al campamento de Morillo, evitando la llegada de refuerzos al lugar y consolidando una inminente victoria al ejército llanero. En consecuencia, don Pablo Morillo ordenó a su ejército colocarse en formación de línea de infantería de 2 en fondo, para disparar a los caballos y evitar la destrucción de su campamento. Gracias a este inconveniente, el ejército realista queda debilitado y Morillo decide ponerse en retirada. Al terminar la batalla, Bolívar ordenó contar las bajas del enemigo, las cuales ascendieron cerca de 500 bajas. Mientras que por parte de los lanceros del general Páez, solo resultaron heridos algunos jinetes y sufrieron 2 bajas. Estos fueron Isidoro Mujica y el cabo primero Manuel Martínez. Cabe destacar que estas bajas no fueron producidas por el ejército español, fueron producto de las lanzas del mismo ejército llanero, ya que gracias al polvo se produjo una confusión entre los lanceros que terminó con la vida de estos patriotas. Después de esta formidable acción, la mañana del 3 de abril, Bolívar otorgó la Orden del Libertador a Páez y sus 150 lanceros y lanzó la siguiente proclama. A los bravos del ejército de Apure. Soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré, 150 héroes guiados por el impertérrito general Páez, de propósito deliberado, han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo. Artillería, infantería, caballería. Nada ha bastado al enemigo para defenderse de los 150 compañeros del intrepidísimo Páez. Las columnas de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas. La infantería ha buscado un asilo en el bosque. Los fuegos de sus cañones han cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Solo las tinieblas habrían preservado a ese ejército de viles tiranos de una completa y absoluta destrucción. Soldados, lo que se ha hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos al combate y contad con la victoria que lleváis en las puntas de vuestras lanzas y vuestras bayonetas. Cuartel general en los Potreritos Marrereños, a 3 de abril de 1819. Simón Bolívar.